95% eran autóctonos y 3 en investigación y 2 eran importados, de los cuales 488.035 eh, corresponden al año 2024. En los últimos meses, en la provincia fueron notificados 134.561 casos con sospecha de dengue, de los cuales 98.000, bueno, precisamente eran positivos, 2.883 eran descartados y 32.691 estaban en estudio. Además de ellos, se identificaron que habían 62 fallecidos y 839 con signos de alarma. Entre los serotipos circulantes tenían al DEN tipo 2, seguido del DEN 1 y el DEN tipo 3. Y con la muerte reportada en este último informe ya eran 2 víctimas fatales en la capital de la provincia. Además, el último paciente falleció por el serotipo DEN tipo 2. Y bueno, en las noticias de interés internacional, las variables epidemiológicas en lugares de Argentina, en tiempo de la semana epidemiológica número 22. Y bueno, en cuanto a personas, van a ser los ciudadanos argentinos. En conclusión, a pesar de la reducción de casos en las provincias de Argentina, aún existe un incremento de estos casos en ciertas zonas y se deben seguir aplicando las estrategias sanitarias correspondientes y se nota que el gobierno ha hecho un buen trabajo a pesar de que hace pocas semanas se había notificado una crisis y un posible aumento masivo de los casos de dengue. Gracias, Lorena. Como le vuelvo a decir, eh, el dengue ya pues está pasando ya fronteras, ¿no? Miren cómo está Argentina y miren cómo estamos nosotros, a pesar del cambio del clima, seguimos con casos de dengue. Muchas gracias, Lorena. Adriana, Adriana, Steve y Angie, ¿ya? Por favor. Y buenos días, doctora. Voy a Adriana, buenos compartir. días. Gracias, Adriana. Si ustedes quieren hacer un comentario o algo, también pueden hacer un comentario, pero corto, ¿ah? Mi noticia se llama Claves de la negociación del crucial acuerdo sobre pandemias. Hay que terminarlo para salvar a la humanidad. Es del 29 del 5 de 2024 de la revista El País. En el resumen, los líderes mundiales acordaron establecer un órgano de negociación intergubernamental que representará a todas las regiones y en el que se pactará un convenio o instrumento internacional para luchar colectivamente contra futuras pandemias. La razón de ser del Tratado sobre Pandemias fue el impacto de la pandemia de COVID-19. Según las cifras oficiales, más de 7 millones de personas han fallecido como consecuencia del coronavirus. El objetivo con el tratado es garantizar a nivel mundial la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias. Se centra en reforzar la coordinación de la respuesta internacional con un acceso equitativo a los equipos de protección personal, las vacunas, los tratamientos terapéuticos y los diagnósticos. Interés internacional entre las variables lugar Ginebra, tiempo semana epidemiológica 22 y persona gobiernos reunidos. En la conclusión, el mundo sigue sin estar de todo preparado ante la llegada de una futura pandemia. El impacto del COVID significó la gran pérdida de muchas vidas humanas. Los gobiernos reunidos en Ginebra con motivo de la 77 Asamblea Mundial de Salud mantienen conversaciones para hacer avanzar estas iniciativas que tienen por fin impulsar la capacidad de escala mundial para poder prevenir mejor la amenaza de futuras pandemias y darles una mejor respuesta. Justo le decía, se van a reunir todas las naciones, ¿no? Una reunión que está haciendo la OMS para ver cómo respondemos para una posible otra pandemia que suceda, ¿no? Nadie está libre, como en su última clase, que hemos tenido enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Que pueda surgir por una enfermedad nueva y que realmente estemos en el mismo caso de no tener una respuesta inmediata, oportuna, eficaz frente a toda nuestra población enferma. Muy bien. Gracias, Adriana. A ver, Steve, Doctora, buenos días. buenos días. Ya. ¿Se ve, doctora? Sí se ve, sí se ve. Esta noticia tiene por nombre, recomienda labores preventivas para evitar proliferación del dengue en Tamaulipas y hay 121 casos. La fecha es el 29 de mayo, por fuente Gaceta Mex.
El resumen es que Tamaulipas se mantiene en el lugar número 16 a nivel nacional por los casos registrados y ante el riesgo que presentan la circulación de los cuatro serotipos de esta enfermedad, el número podría incrementarse y se da seguimiento al programa de dengue de manera semanal. Debido a que los estados vecinos registran un gran número de casos comparados, se han realizado operativos de fumigación y abatización en planteles escolares en áreas donde se han detectado estos casos, los cuales suman más de 8.000 hectáreas y se han trabajado cerca de 70.000 casas para controlar larvario, así como se realizó un operativo especial para la fumigación en embarcaciones del municipio de Tampico. El interés es internacional, los comprometidos en México, el tiempo de semana epidemiológica número 22, la persona es la población mexicana. Y bueno, como conclusión, es una buena iniciativa del gobierno de Tamaulipas al tomar acción desde el registro de estos pocos casos comparados en otros estados del país. Para no llegar a estos casos alarmantes, el secretario de Salud pidió a la población sumarse a las estrategias de patio limpio, tira, tapa y voltea. Elimina el criadero de dengue, le decimos cero, para evitar la producción del mosco transmisor y de esta forma proteger a la ciudad. Gracias, Steve. No solamente estamos hablando de situación del Perú, de dengue, miren hasta México cómo está, y aunque tiene bastante parte de ser. Muy bien. Angie, por favor. Adriana, ¿algo más? ¿Querías preguntar? Veo tu manito levantada. No, doctora, me olvidé de bajarla, disculpe. Ya. Gracias, gracias. ¿Se puede ver, doctora? Sí, muy bien, Angie. Puedes iniciar. Ahí. En este caso voy a hablar justo de la Asamblea Mundial de la Salud, que acabo de ver el 27 de este mes, Interés Internacional, y lo estuvo presentando la OMS en directo. Hay del 27, del 28, del 30, creo que ayer también. Y bueno, la asamblea este año se llama Todos por la Salud, Salud para Todos. Fue en Ginebra, en Suiza, esta semana. Y la persona sería el director general de la OMS, que se llama Tedros, así, no sé cómo se pronuncia muy bien. Y en general los líderes y dignatarios internacionales. En esta asamblea se habló de la pandemia y la preparación para futuras emergencias, también la necesidad de un acuerdo global que vaya a garantizar esto, y se revisó el Reglamento Sanitario Internacional y el desarrollo de un acuerdo vinculante sobre preparación y respuesta ante las mismas pandemias. También se habló del cambio climático y la salud, acerca de los fenómenos climáticos extremos y el aumento de las temperaturas y cómo afecta esto en general a la salud pública. También la resistencia antimicrobiana. Hablaron de mejores estrategias para fomentar la investigación acerca de este tema. También la cobertura sanitaria universal, donde se resalta la importancia hacia una mejor cobertura de esta y garantizar que las personas tengan un mejor acceso a los servicios de la salud esenciales sin enfrentar las dificultades financieras. También la salud de las mujeres y niños. Hubieron un montón de iniciativas para reducir la mortalidad materna y neonatal. Y también en el caso de la salud mental, hubieron debates para unas mejores prácticas. Y en conclusión, la Asamblea reafirmó el compromiso global con la salud para todos, subrayando que la cooperación internacional y el fortalecimiento de los sistemas de salud son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la salud pública. Esto. Bueno, ¿se acordarán que eso presentamos en clase? Efectivamente, ¿no? Esta reunión que siempre se tiene a nivel de la OMS en Ginebra, donde no solamente ven el punto de vista de, más que todo el punto clave ha sido ver como una respuesta inmediata frente a una pandemia, sino siempre se ve lo que es la salud universal, ¿no? Que todos tengan una atención de salud y sobre todo que estén protegidos, no solamente también vemos la salud física, sino la salud mental, el cambio climático, la parte del medio ambiente. Muy buena presentación, Angie. A ver, Víctor, para terminar, con Víctor terminamos. Gracias, Angie. ¿Se puede visualizar, doctora? Sí, Víctor, gracias. Bien.
La noticia epidemiológica, en ese caso que escogí, fue alerta epidemiológica por dengue. Continúan defunciones por temperaturas extremas y finaliza la temporada de influenza. Esta justamente es del 31 de mayo, es decir, en la semana epidemiológica número 21. El periódico o revista en este caso fue Medscape, la cual es virtual. Con respecto al resumen, es que la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico debido al incremento de casos de dengue en México hasta la semana epidemiológica número 21, donde se reportaron 14.138 casos y 26 defunciones, principalmente en Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Colima, donde se concentran el 64% de los casos, siendo que el 24 de mayo la OPS emitió una alerta epidemiológica por el aumento de circulación de dengue en México, Centroamérica y el Caribe, instando a los países a preparar sus servicios de salud para un manejo clínico adecuado. Justamente en la región de América, hasta la semana 19 ya se habían reportado 8.140 perdón, 8.140.210 casos sospechosos de dengue, con un incremento en sí del 226% en comparación con el mismo periodo de 2023 y un 416% mayor al promedio de los últimos 5 años. Esto justamente según el informe de The Lancet Countdown Latin America, que destacó la capacidad del mosquito Aedes aegypti para transmitir el dengue, el cual esta capacidad aumentó en un 54% en dicha región. Con respecto a esto, también hace mención a que justamente debido al inicio de temporada de calor en México, desde el 17 de marzo se han reportado 1.346 casos y 61 defunciones relacionadas con las temperaturas extremas. En la semana 21 se registraron 390 casos y 13 defunciones, de las cuales 6 se atribuyen a la segunda ola de calor y 3 a la tercera, que inició el 20 de mayo y se estima que se extienda hasta los primeros días de junio. Esta noticia es de interés internacional. Las variables epidemiológicas son el lugar, que es México, el tiempo, que es la semana epidemiológica número 21, y la población involucrada, que incluye tanto niños, mujeres embarazadas y población en general. Y con respecto a la conclusión, es de que es necesario considerar las condiciones climatológicas, ya que en base a estas puede aumentar o disminuir los casos de enfermedades que requieran de vectores, como es en este caso con el dengue, por lo cual es necesario prever ya estos posibles casos y para ello, y con ello estar preparados, ya tener estrategias y ya haber promovido lo suficiente para poder disminuir justamente la cantidad de contagios. Muchas gracias, Víctor. Como ustedes han podido observar, hemos visto casos de dengue en México, en Argentina, especialmente este cambio climático y que se inicia la época de calor, de verano en México. Estos casos van a seguir aumentando y se están viendo que se están duplicando, aumentando, como su compañero le ha dicho, hasta más de 200%, y se ha visto lo mismo en todo América. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Vamos a entrar a clase en un momentito, por favor. Muy bien. Justo los que sus compañeros han, han dado su noticia el día de hoy, y más que todo felicitarlos por esa inquietud que tienen de estar este, presentando noticias, estando alerta, estando viendo qué pasa a nivel no solamente de Lima y del Perú, sino de todo el mundo, pues trae a colación de que eso se llama que estamos haciendo una vigilancia epidemiológica, ¿no? Lo que es el tema el día de hoy. Cuando hacemos una vigilancia, según el MINSA, según la CS, lo que sus compañeros han hecho. ¿Qué han hecho sus compañeros? Han visto casos de dengue en Argentina, casos de dengue en México, casos de dengue en el Perú. Por lo tanto, han visto, están describiendo y mencionan, de acuerdo a su análisis, interpretación y difusión, pues estos datos traen a colación de que tenemos que estar en una actitud muy grande de lo que es una vigilancia, ¿no?
ver cómo es la tendencia de esta enfermedad, cómo está sucediendo, dónde, cómo, cuándo y quiénes son los afectados y sobre todo cuáles son los cambios que tenemos que tener para que este aumento de estos casos de dengue o de otra enfermedad, si hubiera, pues podríamos controlarlos y eliminarlos, ¿no? Pero cuando hablamos de estos casos, estamos hablando de una difusión de casos, ¿no? Miren, esto no es una enfermedad que se contagia, si hablamos de dengue de persona a persona, pero sí que el mosquito hembra Aedes aegypti pica a la persona y como no tiene la debida protección de poner pues un mosquitero, de estar aislada, va y pica a otra persona y ahí se llama un nexo epidemiológico, ¿no? Porque estamos en la misma casa, no hay una protección y los zancudos siguen infectándose entre sí y comienza la enfermedad. Con todo ello, siempre tenemos que estar alertas a lo que llamamos pues una vigilancia epidemiológica, especialmente haciendo las caracterización de cómo está esa morbilidad y no solamente que se enferman las personas, sino también de que están falleciendo, ¿no? Y todo ello hace que tengamos una descripción de la enfermedad, especialmente ver cuál es el agente etiológico, cómo se desarrolla, cuál es la cadena de transmisión y sobre todo cuáles son las recomendaciones precisas que tenemos que tener para evitar que esto siga aumentando. Por lo tanto, tenemos que tener las mejores medidas que condiciones a tener un buen control y especialmente, ¿no? Prevenir la enfermedad. Todo eso es un sistema de investigación e información, se llama pues lo que es la vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica en salud pública, decimos, acuérdense, proceso continuo, sistemático y de colección, de análisis e interpretación de datos. Quiere decir que no solamente vamos a hacer un proceso hoy día, mañana ya no. Todos los lunes es pregunta de examen. Todos los lunes, antes de las 12 de la tarde, todos los demás de 8.800 establecimientos de salud tienen que reportar los casos de vigilancia epidemiológica o decir qué evento adverso ha sucedido entre su población. Por supuesto, están incluidos también las enfermedades endémicas. Por ejemplo, en en lo que es la selva, en todo lo que es Ucayali, ¿no? En todo lo que es Loreto, vamos a tener que reportar cuántos casos de malaria, de fiebre amarilla. Esta es una zona endémica. Como también tenemos una zona endémica de lo que es ya el dengue, ¿no? En la parte norte y así sucesivamente. Entonces, ese proceso continuo en los cuales vamos a ver que qué población está comprometida, involucrada, más que todo conociendo la población más vulnerable, tenemos que identificar que esa población vulnerable o en nota qué brotes o epidemias se están dando para poder dar una prevención y control inmediatamente. Eso es lo que se quiere hacer con la vigilancia epidemiológica como un problema grande de salud pública. Como hemos mencionado, hay que ver precozmente qué brote o epidemias se están dando, ¿no? Porque este proceso continuo y sistemático que lo hacemos todos los lunes y esta información llega los martes al Ministerio de Salud en forma rápida de todas las regiones del Perú para decir, miren lo que está sucediendo y qué enfermedad está aumentando estos casos de, ya sea de dengue, leishmaniasis u otros, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice el MINSA. Dentro del Centro Nacional de Epidemiologías de Enfermedades, que sabemos que es la Dirección General de Epidemiología o la CS, vemos que no solamente vemos un tipo de enfermedad, vigilamos enfermedades zoonóticas como la rabia, vigilamos lo que es la prevención y control de lo que son accidentes de tránsito. Todos los días hay accidentes de tránsito. Hacemos la vigilancia de enfermedades metancénicas. Por supuesto, está el dengue, malaria, chikungunya y todos los demás. Hacemos la vigilancia de VIH-Sida, vigilancia de tuberculosis. ¿Cuántos casos de tuberculosis están habiendo? Y de estos, ¿cuántos casos son XDR, MSDR? Hacemos también la vigilancia de sífilis congénita y la vigilancia perinatal y natal. O sea, todos los días estamos vigilando qué enfermedades están presentándose. Por ello, es importante también mencionarles de que cuando hablamos de una vigilancia epidemiológica, siempre se tiene que analizar
cómo ocurrió, cuáles fueron los sucesos de la enfermedad, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para apenas ver que está incidiendo tal enfermedad, hacer las mejores medidas de prevención y de control? Por ello, es importante, ¿no? Frente a cualquier evento que nosotros tengamos, porque estamos vigilando cuántos casos hay, cuántos casos con fiebre, si están aumentando los casos con fiebre, quiere decir que está viniendo una enfermedad. Y esos hay que detectar oportunamente el evento adverso que se está produciendo. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de una vigilancia epidemiológica. La Ley General de Salud, que es la ley que ustedes van a tenerla toda su vida presente, porque todos métanse en su cabecita que van a ser muy buenos médicos, es la Ley 26842. Entre esa ley 26842 te dice que en el artículo 78 que la Autoridad de Salud, que es el MINSA, ¿no? Determinará cuáles son las enfermedades de declaración y notificación obligatoria. Hay ciertas enfermedades que vamos a ver que son de notificación obligatoria y tienen que notificar todos bajo una responsabilidad. Y el artículo 79 que te dice, te menciona que la autoridad de salud tiene que dictar las mejores medidas de control y de prevención para evitar pues la propagación de estas enfermedades y que éstas sigan aumentando, ¿no? Esto es algo muy, muy importante se tiene que dar se tiene que estimar, se tiene que cumplir, porque sobre todo estamos faltando a la ley, hay una sanción. O sea, cuando les menciono esto, señores, esto no les puedo decir, miren, cómprense el libro de Bonita, el libro de Gordes, son muy buenos, o otros libros. Pero esta situación que estamos viendo en el Perú y la ley que enmarca cómo tenemos que brindar una vigilancia epidemiológica no está enmarcada ahí. Cuando hablamos de esta vigilancia, pues Disculpe que le como todos, interrumpa. dígame, Tengo compañeras que están en sala de espera, si lo podrías aceptar, por favor. solamente hay dos, Fátima y María Ángela, no hay más. Ujú, Fátima y María, y Sí, ella pero manda. no me interrumpa, niñita, porque yo cuando voy hablando voy entrando. Y ellos acaban de entrar en este momento. Gracias, Está bien, doctora. gracias a ellos. No es que están hace rato, eso quiero aclarar. No están hace rato, no. Yo cada vez que voy hablando, pues a veces que ven que me interrumpen, porque realmente me interrumpen, porque como ustedes que estén a las 8, yo decía nadie más entra, pero hay que saber, ¿no? Hay que tener conocimiento de que a lo mejor se han demorado o algo ha pasado. Entonces, ustedes a veces ven que yo me trago porque estoy dando la idea, estoy explicándoles, porque realmente esto es una clase magistral, porque yo debía decirles, lean, díganme qué dudas han tenido y hablemos, ¿no? Pero el simple hecho de que sus compañeros entren a cada momento, ¿no? Entonces me interrumpen. Yo como van entrando, voy ingresándolos, ¿ya? Gracias. Pues eso traten de estar temprano. Creo que es una clase virtual, no hay problema de que lleguen tarde o que se les dejó el carro. Ni es tan fácil levantarse y prender su computadora y estar escuchando, están en sus clases, en sus casas cómodamente. Y bueno, pues aprovechemos la comodidad de nuestra casa y en este clima tan intenso, pues estemos atentos. Otro docente creo que es lo recomendable que a las 8:15 ya no intentar a nadie, pero como estamos vigilando también quienes entran tarde, queremos cortar esas medidas de llegar tarde, por eso, por favor, estamos haciendo la prevención de que entren temprano. Gracias, Valeria. Bueno, dentro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica tenemos, no sé, que tenemos que mantener conocimiento de las enfermedades. Ya sabes, si tenemos en Moquegua, pues tenemos que ver qué está pasando con el Chagas. Si estamos en Contamana, tenemos que ver qué pasa con la leishmaniasis. Si estamos en Cusco, queremos saber qué pasa con también leishmaniasis. Si estamos al norte del Perú, pues hay que ver qué está pasando. A lo mejor hay malaria, hay Zika, chikungunya, sobre todo dengue, ¿no?
También hay que establecer la susceptibilidad y riesgo de estas enfermedades bajo vigilancia. ¿Quiénes están en riesgo? Los niños que no están vacunados, nuestra población que esté en casa y no sale, o aquella población que esté en riesgo y sale a zonas a trabajar, ¿no? De talas de árboles, de la minería, entre otras. Asimismo, hay que identificar el problema. No solamente es un problema de salud del individuo, sino influye a toda la familia, por ende, en todo lugar y a la comunidad. Hay que también poder mencionar de que a todos estos casos no solamente los encontramos, sino hay que seguirlos, orientar y ver en qué momento podemos mantener una comunicación con ellos, con toda la población que está realmente afectada y dar de una vez la promoción y la prevención de estas enfermedades. Y sobre todo, siempre se hace la notificación semanal. ¿Qué se quiere decir eso? Que es notificación semanal obligatoria. Por lo tanto, todos los casos nuevos, probables, sospechosos o confirmados se tienen que notificar. Esa es una responsabilidad de todos los que trabajamos en salud, ya sea clínicas privadas, ministerios de salud, Fuerzas Armadas, todos tienen que notificar. ¿Por qué? Se tiene que informar a la autoridad sobre el caso que está sucediendo, el seguimiento y las medidas de control que tenemos dentro de nuestra jurisdicción sanitaria. Tenemos que anticipar los servicios de salud para que ellos estén atentos, porque van a ser requeridos para estas personas que van a ser afectadas. Y sobre todo, hacer las medidas de control y fomentar lo que es la investigación. Dentro de estas características de vigilancia epidemiológica, pues tenemos que hacer una valorización de los datos, identificar esa población objetivo. ¿Es de hombres, es mujeres, es de niños, está en un colegio, está en un cuartel, está en la universidad? ¿Dónde? Tenemos que hacer una definición estándar del resultado y sobre todo tenemos que hacer lo importante, oportunidad. Yo no puedo decir, miren, hace 2 semanas hubo un caso, no. Tenemos que ser oportunos para dar la información de que se está propagando a lo mejor una enfermedad y sobre todo se causaría investigación para un mejor control. Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, sus funciones son que tenemos que identificar estas enfermedades. Estas enfermedades que sí van a ser un gran problema en lo que es la salud pública. Estará afectando a niños, ¿no? Lo está ocasionando a lo mejor una fábrica, ¿no? La intoxicación por algo que está pasando. Tenemos que debernos a las tasas, indicadores de salud. Con ello vamos a ver cómo está la tasa de ataque, la incidencia de la enfermedad, ¿no? La tasa de incidencia acumulada y ver la participación no solamente de esa familia, un control individual, sino de toda la comunidad. Esa es la función del sistema. También, por supuesto, tenemos que analizar, hacer una información, hacer difusión de la información y sobre todo ver, miren los casos que tenemos de dengue y acá está la información y acá están las estadísticas sanitarias comparadas con otros años, ¿no? Y si puedo comparar con otras regiones, excelente. Para ello, la vigilancia epidemiológica tiene estrategias sanitarias. Estrategias de vigilancia epidemiológica. Todo siempre va a tener una estrategia para estudiar, una estrategia para probar, una estrategia para poder cortar la cadena de transmisión, una estrategia para poder abordar un problema que está suscitándose en tal jurisdicción. Por lo tanto, tenemos que siempre la estrategia promover oportunamente una evaluación de diagnóstico de los distintos ámbitos, ¿no? Es un diagnóstico que estamos diciendo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Tenemos que ver que no solamente es la epidemiología, la vigilancia epidemiológica que está ahí, sino que está afectando ciclo de vida entre servicios, ¿no? Por supuesto, lo que está sucediendo, esta enfermedad está afectando a la parte niño, adulto y sobre todo está afectando a enfermedades que tienen que ver no solamente en la parte de una, eh, de una afectación que está dando por una enfermedad viral, una bacteriana, ¿no? Que está por hongos, por riquecias, eso tenemos que ver. Y también promover, ¿no?
que todas las instituciones que están de la jurisdicción se sumen, porque salud no va a responder solo frente a un brote, alguna epidemia. Miren lo que pasó con el COVID. Tienen que sumarse todas las demás instituciones, ya sea la parte de la municipalidad, educación, iglesia, policía, todos se tienen que juntarse para poder dar una buena respuesta y promover pues el manejo estratégico y gerencial de la red. ¿Qué quiere decir? Que salud lo va a liderar, pero tenemos que estar viendo qué recursos tenemos, dónde tenemos que dar la información, a qué colegio tenemos que llegar, a qué población, qué está pasando en los mercados, qué está pasando con el club de madres, con los comedores populares. Entonces, todo ello es importante. Dentro de la vigilancia epidemiológica tenemos herramientas de estas vigilancias, ¿no? A toda enfermedad siempre nosotros le decimos que caso. Tenemos un caso de chikungunya, un caso de Zika, un caso de hantavirus, y eh, dentro de estas herramientas de vigilancia nos valemos también de las fichas epidemiológicas. Cada enfermedad de notificación que está sujeta a vigilancia tiene una ficha epidemiológica. Y también tenemos fichas epidemiológicas que son individual o consolidadas. ¿Qué quiere decir individual? Si yo encuentro un caso de dengue, es una ficha individual. Un caso de leishmaniasis es un caso individual. Pero si tengo un brote de enfermedades diarreicas, hacemos uno consolidado, ¿no? Porque ya sabemos que hay una endemia de enfermedades diarreicas en verano, como ahora decir que hay una endemia de infecciones respiratorias en esta época de invierno, ¿no? Entonces, para ello hay que tener un recojo de información, ver los protocolos y sobre todo consolidar siempre la notificación, ¿no? Entre estos tipos de vigilancia tenemos una notificación de vigilancia pasiva, activa y especializada. Cuando hablamos de vigilancia pasiva, es muy importante porque es la vigilancia que nosotros lo vamos a encontrar en los registros, ¿no? Es una vigilancia barata, eficaz, oportuna. Yo voy a todas las hojas GIS y veo qué enfermedades son de mayor incidencia, ¿no? Miren, estoy viendo que hay muchos casos de lo que son rubiola. 1, 2, 3. Miren cuántos casos se han presentado. Se han presentado esta semana 20 casos, 10 casos. Es una vigilancia porque estoy observando. O también los registros dentro de lo que son los reportes de salud, pues cuando veo a lo mejor casos de hepatitis, tengo hepatitis a un caso, 2, 3 casos, qué edades han sido, ¿no? Hombres o mujeres, en qué sectores. Es una vigilancia que nosotros mencionamos, que es una vigilancia pasiva. Cuando hacemos una vigilancia activa, pues ya salimos al terreno, salimos a la población, tocamos la puerta y recogemos la información dónde está el punto de infección o de enfermedad, donde se presentó el caso. Entonces tenemos que ir a la zona de donde está el caso, recoger la información, hacer las encuestas, ¿no? Para ver quiénes han tenido, cómo son o qué pasó, y la búsqueda de datos a través de los casos, datos complementarios. Entonces, ¿cómo la búsqueda activa de casos? Pues si me dicen que en un colegio hay un niño que tiene tos convulsiva, tengo que ver cuántas personas han estado con los niños, ir a buscar los contactos y son los probables casos secundarios, ir a buscar a todos esos casos, ¿no? Y también vemos que la vigilancia activa es más costosa porque eh, claro que va a ser más exacta porque estoy comprometida con toda la población que está inmersa en ese caso, pero tengo que tener recursos humanos, ¿no? Salir al campo, que la hace justo más costosa. Y la vigilancia especializada, ya llevamos en sí a lo que queremos decir, ¿no? Si es una vigilancia que queremos ver de que es un daño grande en salud y que está afectando el dengue, pero ¿qué tipo de dengue está afectando? ¿El DEN 1, el DEN 2, el DEN 3? ¿Qué tipo de dengue? Entonces, eso es una vigilancia especializada cuando detectamos en forma particular cuál es esa enfermedad, cuál es de todo este dengue, cuál es el que está priorizando
estos casos que lamentablemente tengamos de epidemias o propagaciones de enfermedades. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes que es importante, que es lo que hemos mencionado, vigilancia pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia, tenemos también una vigilancia centinela, ¿no? Se llama vigilancia centinela cuando queremos ver a un grupo seleccionado, ¿no? Supongamos, queremos ver por qué están falleciendo las madres gestantes en tal población. Pues vamos a vigilar solamente a las madres gestantes hasta su periodo que sea, pues, ya la señora dio a su bebé, está en la parte de puerperio, a esta época, cuántas personas a lo mejor han fallecido. Es una vigilancia sentinel. Por ejemplo, cuando hablábamos de caso de vigilancia pasiva, si queremos saber sobre hepatitis B, vamos a ver cuántos son los casos registrados. Podemos ir a la hoja GIS, al laboratorio. Si queremos ver la vigilancia activa, pues vamos a ver a lo mejor en zoología de donantes, ¿no? Cómo se ha detectado. Y si queremos vigilar la vigilancia especializada, tenemos que determinar el serotipo, ¿no? Que es importantísimo, es lo que les he mencionado. Asimismo, tenemos que ver cuál es la utilidad de esta vigilancia epidemiológica. ¿Por qué tanto hablamos de esta vigilancia epidemiológica? Porque queremos ver las variables que ustedes lo dicen en la noticia: persona, tiempo y lugar. ¿Quién es la persona que ha sido afectada? ¿En qué semana epidemiológica se está dando? ¿Y en qué lugar ha sido? Miren la utilidad que ustedes cuando tengan la noticia están haciendo una vigilancia epidemiológica. También establecer algo importante, ¿no? A través de la información que ustedes van a dar, vamos a hacer una estrategia para tener una epidemiología operativa y una epidemiología metodológica. También para plantear estas medidas de prevención y sobre todo cómo podemos hacer para poder cortar la cadena de transmisión, lo que decimos en otras palabras, detener el desarrollo de las epidemias. Y también controlar, erradicar y por último, dar el tratamiento oportuno, rehabilitar a la persona, insertarla nuevamente a su trabajo, a su comunidad, a su familia. Es lo que se requiere con estas personas que han tenido esos casos de enfermedades. Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica tenemos 3 puntos: cómo entra la información, cómo se procesa y a través de ese resultado, ¿qué vamos a detener? Cuando hacemos la vigilancia epidemiológica, cuando hablamos sentada, no vamos a hablar, como su compañero lo ha nombrado ahora, del reglamento sanitario. Sabemos que hay un marco legal, les hablaba del reglamento sanitario, el marco legal, la 26842, las normas de vigilancia, directivas de vigilancia, qué protocolos tenemos que seguir, cuáles son las enfermedades sujetas a vigilancia, a qué llamamos caso, cómo es definición de caso sospechoso, probable, confirmado y descartado, cómo tenemos que notificar y cuál es el flujo de información. Cuando hablamos efectivamente de vigilancia epidemiológica, de proceso, pues todo lo que he mencionado se procesa. Hay que ingresar la información, hay que analizar, hay que tener un control de calidad, ver a lo mejor si hay un sesgo, corregirlas, estimar qué proyecciones tenemos, cómo va a ir aumentando probablemente esta enfermedad y sobre todo elaborar informes. Y como resultados, una cosa, señores, es elaborar un informe y otra cosa hacer mi informe ejecutivo o mi informe final. Hacer mi evaluación, mi predicción, sacar mis alertas epidemiológicas. De ahí vienen las alertas epidemiológicas, boletines, hago mi sala situacional para ver cómo está yendo la enfermedad, hago unas notas de prensa, hago probablemente anuarios y sobre todo publico lo que estoy investigando. Es así que dentro del sistema de vigilancia epidemiológica es un proceso que corresponde prácticamente de una recolección, análisis de enfermedad, que tiene, como yo siempre les digo, para tener una información tiene que ser exacta, oportuna, porque yo no voy a dar una enfermedad cuando ya pasó la enfermedad, sino que sea una enfermedad que yo le estoy vigilando y le encuentre y diga: en mí en este momento hay un brote, ¿no? Ciérrame la puerta.
que sea una notificación exacta. Yo no voy a decir, miren, hubieron 5 casos, no, hubieron 5.000 casos. Es una información diferente, ¿no? Tiene que ser íntegra, válida, comparable y objetiva. Eso es lo que queremos con la información. No vamos a notificar situaciones que no son. Tenemos que notificar situaciones que son verificables y que son validadas. Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos de obtención de la información. ¿Cómo tengo? A través de estos mecanismos que yo tengo para tener estas informaciones sobre las enfermedades, sobre la notificación, ¿no? ¿Cómo notifico? Al notificar, pues voy a hacer mis análisis, cuántas enfermedades estoy notificando, de qué partes del Perú o qué partes de la región. Tengo que valerme de registros de qué está falleciendo, cómo va la vacuna, cuántos nacimientos hemos tenido, qué están afectando, hacer las investigaciones epidemiológicas, tengo que hacer encuestas y valerme también de rumores. Si ustedes entran a la página de la Dirección General de Epidemiología o la CDC, van a ver que hay una parte que es vigilancia de rumores. Si me dicen realmente que en cierta población los niños tienen cierta reacción, que están mal, están todos pálidos y que al lado hay una mina, pues ojo, ¿qué está pasando? ¿Hay una intoxicación de qué? ¿Hay plomo, mercurio? ¿Qué está sucediendo? Entonces tenemos que ir al sitio y tenemos que, como buen investigador de enfermedades, que es el epidemiólogo, tiene que ir al sitio y detectar y ver oportunamente qué está sucediendo. Por eso es la vigilancia de rumores, ¿no? Asimismo, tenemos que valernos también de que de todo lo que tengamos para obtener la información. Pero así como tenemos informaciones a través de notificaciones, queremos mencionarles que no todos notifican. Los casos de VIH notifican los que llegan al establecimiento de salud, a las Fuerzas Armadas, para los que llegan de clínicas o de consultorios privados, lamentablemente no notifican. Ese es un caso que les quiero traer. Hay ausencia de registros apropiados. No se registra bien, en otros lados registran, pero llegan la información atrasada. No hay pues un buen recurso humano, nos falta recurso humano para que lleve la información. No tenemos un material económico ni materiales, ni la parte de recursos financieros en los cuales sería importante, ¿no? Hacer una notificación a nivel de fronteras. ¿Qué está pasando a nivel de las fronteras de todo el Perú? Hay poca utilidad de datos para una toma de decisiones, nos demoramos mucho, escasa coordinación de niveles y escaso número de laboratorios. Qué importante sería que apenas detectar una enfermedad, llevar a colación estos casos, ¿no? Y decir qué enfermedad está sucediendo, pues demoramos mucho. Miren lo que pasa con el dengue. No viene un caso, dos, se presentan 20, 40, 100, 120, ante los laboratorios se demoran, porque son 2 o 3 laboratorios, debiendo existir mayor cantidad de laboratorios para tener un resultado precoz, ¿no? Asimismo, como hemos mencionado, los elementos del sistema de vigilancia epidemiológica se debe más que todo a poder detectar cómo están los pacientes enfermos a través del registro de establecimiento de salud, qué pasa con la morbilidad, cómo está la mortalidad, cómo están estos datos en forma de funciones, de migraciones, el estado nutricional y sobre todo el estado inmunitario. Realmente hemos protegido a toda nuestra población están vacunados con todas las enfermedades sujetas a notificación que está sucediendo. Y cuando sucede ello, tenemos que hacer una investigación epidemiológica. ¿A qué llamamos investigación epidemiológica? Se llama cuando vamos realmente a hacer conjunto de actividades donde intervenimos el comportamiento de ese evento adverso que está afectando a una población, ¿no? ¿Cómo llegamos a la comunidad? ¿Cómo llegamos realmente a ver, y su nombre mismo le dice, a tener todos los datos para ver cómo se está desarrollando, cuál es el comportamiento de esa enfermedad en esa población? ¿Está atacando a niños? ¿No? Está en un colegio, dónde está esa enfermedad, quién está atacando, cómo es viral, es bacteriano, es por el agua, es por el aire, cómo, ¿no? Y cuando hacemos una investigación, sobre todo tenemos que determinar
cada eslabón de la cadena epidemiológica. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿No? ¿Cuál es la forma de transmisión? ¿Cuál es el periodo de incubación? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? Para tener las mejores medidas de control y en qué momento interrumpir la propagación. Y por último, cuando hacemos la investigación, tenemos que confirmar que sí, efectivamente hay un daño de esta enfermedad en la población, por lo tanto, su magnitud es muy grande, la transmisión se hace por, a lo mejor, ano, mano, boca, y la sugerir, pues, cuáles son las medidas de control que siempre van a ser el mejor lavado de manos y sobre todo las mejores medidas de prevención, ¿no? De prevención y el autocuidado de cada uno de nosotros. La vigilancia epidemiológica tiene etapas básicas. Sobre todo, acuérdense que siempre es la autoridad nacional la que a través de su normatividad vigente va a decir en qué zona, cuál es la enfermedad sujeta a vigilancia donde tenemos que incidir. Ese problema que está sucediendo en una localidad o qué parte del Perú. Por lo tanto, es responsabilidad de poder desarrollar todas esas actividades de vigilancia con todas las autoridades de salud y sobre todo tenemos que hacerlo a través de una recolección de datos, participación de todos, tenemos que detectar cuáles son los casos, tenemos que analizar la información, comparar y por último informar, ¿no? Hacer una elaboración de la difusión de esta enfermedad que está presentándose, ¿no? Miren, para todos siempre hacemos lo que es la vigilancia a través de a informar cuál es la población que está siendo afectada, cuál es la enfermedad, cuáles son las medidas de control y qué debemos de hacer nosotros para poder tener las mejores medidas de prevención y de cortar la cadena de transmisión de los casos que se están presentando. Asimismo, estuvimos hablando de vigilancia centinela. Cuando hablamos de vigilancia centinela, estamos hablando de enfermedades que van a producir después incapacidad o muerte, en los cuales es señal de que no tenemos una buena calidad de la atención. ¿Qué está sucediendo más que todo con lo que es la atención de nuestras gestantes? ¿Y por qué están falleciendo nuestras madres gestantes? ¿No? Entonces, es importante ver que la calidad de atención, cómo yo recibo a las gestantes, cuántos controles tiene que tener, cuál es el paquete que le voy a dar, diciendo que a la señora se le tiene que dar sus vacunas, se le tiene que ver la parte de nutrición, la parte de salud bucal, la parte psicológica y hacer sus controles para yo no tener casos de mortalidad materna. Entonces, por querer tener una buena atención a esa gestante, que son indicadores de calidad, pues yo tengo que hacer una buena vigilancia centinela de estos casos de mortalidad de madres gestantes. Cuando hablamos de casos, hemos dicho casos, es el conjunto de atributos que de acuerdo a los signos y síntomas se da a persona para definirlas como un caso de dengue, un caso de sarampión, un caso de polio, un caso de viruela del mono, eso llamamos caso. Entonces, según el caso, nosotros estamos definiendo ciertos criterios para clasificarlo como un caso que es ya inicio de investigación epidemiológica. Pues los casos nos van a ayudar mucho a lo que es la investigación, donde vamos a plantear por qué se desarrolla esa enfermedad, por qué está atacando más a los hombres, por qué más a los infantes, por qué a los adultos mayores y qué hipótesis planteamos. Dentro de los casos, pues tenemos criterios de casos clínicos, criterios de casos epidemiológicos, laboratorios y casos restrictivos. Pero lo importante en todo ello es definir el caso. Caso, acuérdense que es una persona diagnosticada por alguna situación adversa que va a producir un daño y que está sujeta a la vigilancia epidemiológica. Supongamos que estamos hablando tanto que nos han hablado sus compañeros el día de hoy de dengue en México, de dengue en el Perú, de dengue en Argentina, pues decimos que son casos de dengue. ¿A qué llamamos caso autóctono? Aquella persona que tiene enfermedad en el mismo lugar habitual que reside. Donde ella vive, obtiene la enfermedad, no ha viajado, se llama es un caso autóctono.
Caso importado se llama aquella persona que viajó, fue, fue al norte del Perú y está bien en Arequipa, supongamos, y la persona hace su enfermedad en Arequipa. Ese es un caso importado porque en Arequipa aún no hay casos de dengue, ¿no? Eso llamamos un caso epidemiológico, porque va a obtener la enfermedad en una situación diferente donde reside la persona. Entonces, para ser definido como caso, también hay casos que tienen que tener claridad, estabilidad, ser válidos, simplificados y evitar lo que son aquellos casos que son falsos. De definición de casos, acuérdense bien, nosotros en epidemiología hablamos de 3 tipos de casos: sospechoso, probable, confirmado, y otro que no está ahí es caso descartado. Miren, señores, estoy hablando de caso sospechoso, probable, confirmado y caso descartado. Caso sospechoso, como su nombre lo dice, están los signos y síntomas compatibles con enfermedad sin evidencia alguna en el laboratorio. Viene la persona, si estamos hablando de dengue, viene con fiebre, malestar general, náuseas, un exantema muy súbito, digo que es un caso sospechoso de dengue. Caso probable, cuando la persona viene con signos y síntomas compatibles de enfermedad sin evidencia definitiva en laboratorio. O sea, viene la persona con fiebre, malestar general, pequeños exantemas, dolor abdominal, y yo tengo una prueba de laboratorio, le saco la prueba de laboratorio, mío su hemograma, mío sus plaquetas. Ojo, es un caso probable porque miren cómo están sus plaquetas. O puede ser que tenga otra enfermedad, ¿no? Hay una plaquetopenia. Pero caso confirmado, cuando yo sí tiene la evidencia del laboratorio, cuando es compatible con la enfermedad, cuando yo sí le tomo pues su PCR a tiempo real y veo que sí es positivo a dengue. Y caso descartado es que a pesar de todas las pruebas que lo he hecho, sale negativo, decimos es un caso descartado de dengue, pudiendo ser otro tipo de enfermedad. Acuérdense, no sé que les pregunte y no me digan, doctora, usted no lo dijo. Caso sospechoso, probable, confirmado y descartado. Entonces, la definición de caso, acuérdense que es algo básico para todas las actividades de recolección de datos. Tengo que salir y ver cuántos casos tengo de dengue, cómo se han presentado, quiénes han sido afectados y eso es. ¿No? Entonces, acá está caso sospechoso, tiene caso probable, caso confirmado y caso descartado. Hay que ver la sensibilidad que dijimos que era la sensibilidad y la especificidad. A ver, ¿quién me puede decir, jóvenes? Ya tenemos el próximo sábado el examen, esta hora estamos rindiendo examen. La sensibilidad que mide. A ver, para ver si están ahí despiertos. Gabriela Mendoza Falconi, ¿qué mide la sensibilidad? Señorita delegada, también hay casos, ¿no? Descartados de gente que está ahí, pero ponen la computadora y no responden. Vamos a llamarlo como casos de ausencia de clase, ¿no? Entonces la señorita no está. A ver, una personita levantó la mano, a ver, por favor. Judy, en pocas palabras nomás, Judy. Si realmente está enfermo. ¿Qué es, qué es sensibilidad Lo probable es que esté enfermo. y especificidad? Adriana, En la especificidad son los sanos ¿ya? y la sensibilidad los enfermos. Mira la cantidad de enfermos. Muy bien. ¿Y qué me dice la señorita? A ver, espero que esté en clase. Ay. Ujú.
¿Alguien más podría decirme? ¿Está correcto lo que han dicho sus compañeros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Nadia Caballero? Nadia, ¿qué nos puedes decir? Pero yo quiero que la que nos pueda aclarar bien es la señorita María del Pilar Pacheco Sarabia. A ver, señorita Pacheco Sarabia. Sí, buenos días, doctora. Concuerdo con mi compañera Paola de que la sensibilidad es la probabilidad de que un enfermo sea clasificado como enfermo, mientras que la especificidad va a indicar la proporción de individuos sanos que son confirmados como tales. ¿Cómo dijo? ¿La sensibilidad qué es? La proporción de, o sea, serían los individuos sanos que son confirmados como tales, con un resultado negativo. ¿Y la especificidad? Disculpe, eso último que dije me refiero a especificidad, mientras que la sensibilidad sería la probabilidad de que un enfermo sea diagnosticado como enfermo. Muy bien. Entonces, tiene que participar, señorita Pacheco. Como ven, ya les dije, tenemos casos sospechosos, probables, confirmados, descartados, debiendo siempre ver la parte de sensibilidad y de especificidad que tenemos que definir si es un caso, pues, si son realmente casos de enfermedad o no, que no tienen la enfermedad. Eso es importante definir. Cuando definimos caso de dengue, decimos que caso sospechoso, como he mencionado, es toda persona que tiene 7 días de evolución, que ha presentado fiebre, ¿no? Y que tiene, y que está en una situación que tenemos de brote. Entonces nosotros acá en Lima, que tenemos una persona que tiene 7 días de fiebre y que a lo mejor tiene un criterio por ahí de que tiene cefalea y un pequeño exantema, lo podríamos definir como un caso sospechoso de dengue. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? A ver. Yamit Farfán Díaz. Ahorita se acerca el establecimiento de salud. Vamos a poner mujer de 39 años que acude al establecimiento de salud por presentar fiebre, malestar general y dolor de articulaciones. ¿Qué diría usted, señorita? Para nosotros sea un caso sospechoso de dengue porque estamos en qué? Estamos en una situación de brote o epidemia acá, en Lima. Entonces, cualquier persona que me diga, tengo 7 días de fiebre, no baja, tengo malestar general, tengo un dolor de articulaciones, tengo una pequeña erupción, y si me siento mal, vamos a decir que es un caso sospechoso de dengue. Y casos probables sin signos de alarma es cuando ya la persona, pues aparte, te dice, tengo dolor, un dolor retroocular, dolor lumbar, misantema, que ha aparecido, luego ha desaparecido, ¿no? Ese es un caso que dijimos, probable dengue sin signos de alarma. Y cuando hablamos de dengue con signos de alarma, es cuando ya, pues, ustedes ya saben, es un caso probable de dengue, porque tiene pues una extensión abdominal, porque hay un derrame, ascitis, sudoración, desvanecimiento, o tiene somnolencias, dolor torácico, y decimos que es un caso probable de dengue severo, cuando aparte la persona entra con un shock hipovolémico, hay una dificultad respiratoria, sangrado, hay trombocitopenia, y caso confirmado de dengue cuando ya, pues, me dicen, sacamos la prueba, y vemos que a través del laboratorio hay detección de anticuerpos inmunoglobulina M. ¿Y por qué no la G? ¿Por qué tiene que salir inmunoglobulina M? ¿Y qué significa cuando hay inmunoglobulina G? Pregunta de examen, se la voy a dejar a ustedes. Y caso confirmado, acuérdense que es
Toda persona que tiene, pues, el caso confirmado por el laboratorio, porque primero tenemos en esos primeros días la hemoglobina M, aislamiento de virus y sobre todo nos salió el PCR positivo, ¿no? Entonces, estas son las pruebas de laboratorio que se consideran la enfermedad. Cuando el tiempo de enfermedad menor de 5 días, se hace la prueba de ELISA, se hace la NC1 o PCR, y cuando es mayor de 6 días, ¿qué se dice? Si que tenemos que sacar suero, nos sale ELISA y antígeno inmunoglobulina M, ¿no? Pasó a mayor de 6 días, la M, y nos va a decir que tenemos, pues, casos de un dengue positivo, ¿no? Acuérdense que es importante estar evaluando estas situaciones para ya confirmar que es caso de dengue. Ustedes ya conocen la ficha epidemiológica. Acuérdense que toda ficha epidemiológica tiene los datos de la persona, especialmente dónde vive y cómo han ido apareciendo los síntomas. Es la situación de dengue que tenemos que tener, si es un dengue notificado, ver si es confirmado y sobre todo cómo se está dando el dengue a nivel de toda Lima metropolitana según los distritos, o si hablamos de Lima. Si hablamos de casos de Bartonella, enfermedad de Carrión o, ¿quién me puede decir? Bartonella, enfermedad de Carrión o Lady Castillo, ¿qué me dicen? Decimos que es Bartonella, enfermedad de Carrión o Lady Castillo. Para mí las que estoy llamando y no me dicen la respuesta, para mí es falta. Señorita delegada, también tenga en consideración ello. Que entran, no participan y no es la situación de tener la computadora prendida, sino participar y estar en clase. A ver, me han levantado la manito y miren qué hora es, 8:04 y siguen entrando. Nicole ha entrado a clase recién a las 9 de la mañana. Adriana, dígame. Fiebre de la orolla o también verruga peruana. Muy bien, gracias, gracias. También me imagino que está Judy, también Víctor, gracias, gracias. ¿No? Entonces, ya sabemos la cadena epidemiológica, no la voy a repetir, ya saben que está producida más que todo por la leucemia. Si el modo de transmisión, pues por la picadura, y el periodo de incubación es de 16 a 22 días, ¿no? Va a ser leve en niños, pero generalmente si es en adultos, pues sí, va a ser grande. Acuérdese que cuando se establece esta enfermedad, pues la verruga peruana, sí se puede repetir varias veces, ¿ah? La inmunidad todavía dicen que sea permanente, pero no cuando hay la verruga. La letalidad sí salta, si no es tratada, llega a un 10-90%. ¿Pero a qué se llama caso probable Bartonella aguda o anémica? Caso probable Bartonella aguda es toda persona que tiene palidez, tiene una anemia, viene de esa zona, me dice que hay transmisión de Bartonella, entonces yo digo que es un caso probable de Bartonella. También puedo decir que es un caso probable de Bartonella eruptiva verrucosa, cuando por supuesto voy a encontrar las vesículas, las verrugas, los nódulos, ¿no? Y que tiene una evolución no menor de 6 meses, ¿no? Hace 2, 3 meses han comenzado a aparecer y sobre todo viene pues de esa parte de esa región donde es una zona endémica de la Bartonella. Y caso probable de Bartonella grave complicada, cuando ya vemos pues, que la persona vive con una anemia muy marcada, complicaciones, y me dice que está en una zona de transmisión de Bartonella, ¿no? Y caso confirmado de Bartonella, cuando hablamos de aguda, cuando yo encuentro pues mi frotis positivo, hemocultivo, y hago mi serología o mi PCR, ¿no? Caso confirmado de eruptiva verrucosa, cuando yo sí le saco a través de, tomo la prueba y encuentro por el examen de frotis, ¿no? Luego hemocultivo o serología, pues la parte positiva y encuentro mi Bartonella. Y Bartonella grave y complicada, cuando también tomo el resultado a través de examen de laboratorio, ¿no? Entonces acuérdense que tenemos una parte anémica, una parte eruptiva, inclusive también una Bartonella sin especificar.
Si hablamos de cólera, sabemos que el tiempo de cólera de incubación es súper rapidísima, es de 3 a 4 horas probablemente al reservorio del humano, se transmisión por ingesta de agua contaminada, susceptibilidad es variable y el tratamiento, si es oportuno, es eficaz. Si el tratamiento no lo tiene, porque hay que darle antibióticos, hay que darle buena hidratación, pues fallece la persona por un shock, ¿no? Por tanta causa de diarrea. Y la inmunidad lo va a brindar dependiendo qué tipo de biotipo de cólera lo tiene, porque hay varios biotipos, ¿no? Supongamos el biotipo, el TOR, ¿no? Este sí te da una inmunidad específica para ese biotipo, pero no para lo que es el chihuahua, que es distinto, ¿no? Son distintos, distintos biotipos como el agua y otros. Entonces, llamamos caso sospechoso de cólera una persona mayor de 5 años de edad que aparece pues, con vómitos, diarreas, líquidos abundantes, una deshidratación muy severa, ¿no? Y llamamos un caso sospechoso de cólera en mayor de 5 años, pero si es menor de 5 años, la deshidratación sí es severa, ¿no? Tenemos hasta la parte del signo de pliegue muy bien marcado, ¿no? Decimos que es un caso sospechoso y que tiene antecedente que ha habido en tu casa alguien ya con cólera. Y caso confirmado cuando diagnosticamos Cerebrum cholerae y dependiendo aún más, hacemos un serotipo. ¿Qué serotipo es? ¿No? A través de su contenido gastrointestinal o también de heces. Ahora que estamos en época de frío, van a aumentar si la persona no se ha vacunado los casos de influenza, ¿no? Ya sea la H1N1, donde el reservorio es para todos, las gotitas de flujo van a ser las que realmente nos contagien. Hoy ya vemos que todo el mundo está gripado, estornudando, realmente estará circulando el H1N1, ¿no? Y acuérdense que la transmisibilidad es toda persona que estornuda, que está con la secreción, va a estar contagiando a todos. Por eso usen su mascarilla, ¿no? La inmunidad solo genera cierto tipo de biotipo y la letalidad como un tratamiento oportuno es menos. Pero ¿a qué definimos un caso de influenza H1N1, ¿no? En las cuales es confirmado cuando tomamos la muestra del laboratorio, le hacemos un cultivo viral o vemos que realmente a través de la prueba nasofaríngea encontramos de sangre PCR a tiempo real, ¿no? O también nasofaríngea. Entonces, es importante ver si es un caso confirmado de H1N1. Para todas las enfermedades, y hay muchas que no puedo pasar más de 2 meses hablando de estas enfermedades, tenemos que vigilar estas enfermedades porque tenemos que investigar, controlar la aparición de estos casos y sobre todo evitar pues que estos brotes sean un gran problema de salud pública. Cuando hacemos una vigilancia de tosferina, es una enfermedad que se contagia rápido, más que todo en niños. Tosferina o, a ver, tosferina o, Claudia Iseguirre, Claudia, Sí, doctora. ¿cómo se llama? A la tosferina o, Coqueluche, ¿qué más? O, los convulsivos. muy bien. Gracias, gracias. Entonces está atenta, muy bien, la felicito a Claudia, ¿no? Hay que poner su punto. Ya. Entonces, cuando vemos los casos de tosferina, es una enfermedad que sí se transmite rápido, más que todo en niños. Esta se transmite cuando los niños salen a los parques, comparten una pelota, un juego. Es rápido la transmisión de, si el niño no está vacunado, pues vamos a tener y estos casos de tosferina. Entonces hay que implementar inmediatamente las medidas de control, ¿no? Definir a qué llamamos caso de tosferina, ¿no? Es una enfermedad que dura 2 o más semanas y lo que tiene muy patognomónico es su tos paroxística, ¿no? Un estridor inspiratorio y que cuando ya no puede tose tanto que llega al vómito, ¿no? Llega al vómito sin tener ninguna causa que
que podamos decir ha vomitado por cierta situación. No, tose tanto que llega al vómito, los niños se ponen estacionóticos, es terrible ver a los niños que están con tos convulsiva. Y decimos que es un caso probable porque el niño a lo mejor no se ha vacunado y está en contacto con personas que han tenido una infección respiratoria alta. Y caso confirmado mayor de 3 meses, cuando tiene pues el estridor, es un tipo muy, ya lo van a aprender ustedes más cuando hagan semiología, un ruido que se siente, ¿no? Más que todo al inspirar. Y los vómitos podemos decir que es un caso probable, ¿no? Y encima que he tenido contacto con una persona, más aún. Y por lo tanto se tiene que hacer la investigación epidemiológica. Apenas hay un caso de ellos, hay que hacer una visita domiciliaria, hay que visitar al niño, quiénes son sus contactos en el colegio, en el juego, en el parque, dónde se ha contagiado. Y hay que ver con todos los niños que estuvo, hacer la búsqueda activa de casos de tos ferina. ¿Quién más ha tenido? ¿No? Para poderlos aislar o ver los contactos, poderlos vacunar. Cuando hacemos la investigación de un caso probable de tos ferina, pues hay que iniciar, hemos visto, la investigación en 24 horas rapidísimo. Tenemos que realizar la ficha de notificación, ver cuáles son los casos probables, evaluar el exudado nasofaríngeo y dar inicio, ¿no? Inmediatamente a tratamiento. Apenas tenemos el caso, tenemos que aislar el caso del niño en su casa, hacer la búsqueda activa, ver la cobertura de vacunación a 5 cuadras a la redonda, cómo están nuestros niños, están vacunados con difteria, tétanos y tos convulsiva o la pentavalente, ¿no? Y sobre todo, si hay niños que no están vacunados, hacer un bloqueo o barrido, ¿no? Ya hemos dicho bloqueo, es cuando solamente voy a vacunar a los niños que no tienen la vacuna a 5 cuadras a la redonda, pero barrido es cuando yo vacuno, aunque tenga la vacuna, ¿no? A toditos les hago otra vacuna de reforzamiento, ¿no? La notificación de enfermedades transmisibles, acuérdense que hemos hablado, según la ley, la autoridad de salud dice que tiene que ser obligatoria, ¿no? Es un aviso oficial y por lo tanto te tiene que dar a conocer oportunamente qué enfermedad está apareciendo en nuestra jurisdicción sanitaria, ¿no? La notificación, acuérdense, hago mi notificación sobre todo qué enfermedad he detectado, dónde se encuentra, quién nació afectado y más aún si es una enfermedad sujeta a vigilancia. Por lo tanto, tengo que llenar mi ficha de investigación epidemiológica y mi formato de notificación. Acuérdense que tengo que notificar inmediatamente esa enfermedad, más aún si es de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, el formato de notificación, que son notificaciones individual o colectivas. Individuales, les he dicho que puede ser caso de polio, sarampión, ¿no? Rubiola, pero colectivos generalmente son enfermedades diarreicas, enfermedades de infección respiratoria. Las características de notificación, acuérdense que tiene que ser confiable, regular, oportuna y rápida para ver la tendencia, cómo está yendo. Inclusive hay protocolos de vigilancia epidemiológica, son libros para ver lo que es la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia epidemiológica, señores, no viene de ahora. Tenemos que notificar estas enfermedades que vienen ya desde la época del año 1916. Y el 17 ya se promulgó a través de una ley, ¿no? Miren, ahí está la ley en el 15 de noviembre del año 1916, ya se decía que es notificación obligatoria, señores, dar a conocer la existencia de casos sospechosos, probables, de enfermedades en esa época se llaman infectocontagiosas, ¿no? En el 88, pues la CDC o el MINSA clasificó las enfermedades transmisibles que la vamos a ver a continuación. Por lo tanto, cuando hablamos de estas enfermedades, tenemos que ver que hay la Red Nacional de Epidemiología. Esta Red Nacional de Epidemiología, que es la responsable de hacer la vigilancia entre la CDC, es que esta red va a vigilar dentro de la parte de la salud pública, la vigilancia epidemiológica, una vigilancia de respuesta social,
una vigilancia demográfica y una vigilancia ambiental. Cuando hemos hablado de brote Doctora, tiene el micro apagado. ¿cuántos casos de BISAP, ¿no? se han presentado, ¿no? Por ejemplo, síndrome febril ictérico agudo, ¿no? Se han presentado en el departamento de San Martín, en la provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Jujuy, y en la localidad de Jujuy. Miren. Entonces está diciendo, ojo, hay un brote que puede llegar a ser un evento de salud pública grave, ¿no? Entonces, esta notificación lo hacemos más de 8.000, se puede decir, sitios de notificación. Sitios de notificación que están en el establecimiento de salud. Todo establecimiento de salud del Ministerio de Salud tiene que notificar diariamente, perdón, semanalmente y los días lunes enfermedades. Ahora, si suceden casos de encontrar una sarampión, notificación es diaria, oportuna, rápida. Los establecimientos que notifican a nivel de todo el Perú casi suman casi llegando a los 10.000. Y notifican MINSA, de Salud, Sanidad, Fuerzas Armadas, clínicas y otros consultorios a nivel de todas las regiones del Perú. En total, todas las regiones tienen que notificar porque son unidades informantes que tienen una resolución directorial, que es una resolución en los cuales que dice que toda la enfermedad tiene que ser de notificación obligatoria. Acá tienen cómo va las unidades notificantes a todo el Perú, donde realmente todas esas unidades notificantes están con una resolución ministerial y tienen que llegar los días lunes hasta las 2 de la tarde, tenerlo en MINSA. Y el MINSA decir, pues miren, señores, lo que está produciendo a nivel nacional. Pero ojo, hay ciertas enfermedades que se tiene que dar notificación en el mismo día, en el mismo momento, oportunamente. Yo no voy a esperar, pues miren, es lo que está sucediendo, sino es diario. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedades, eventos de notificación, acuérdense que la notificación es una comunicación oficial, ¿no? Ya sea que voy a decir que es un caso sospechoso, probable, confirmado. ¿Y qué pasa con los casos descartados? ¿También los notifico o no? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, ustedes no me dicen qué pasa con los casos que son descartados. ¿Qué hago con ellos? ¿Se notifica? ¿No se notifica? ¿Qué dicen, jóvenes? Usted dice, doctor, usted habla de caso sospechoso, probable, confirmado, pero nos habló también de caso descartado. ¿Qué hago con ellos? Dentro de lo que es la ficha de notificación, tengo que también decir, señores, ese caso sospechoso ha sido confirmado. Ese caso sospechoso ha sido descartado. Ya no suman 2 casos, sino suma un caso. Ese caso probable no ha sido descartado. Por lo tanto, si tengo 3 casos probables y me dicen que no son, entonces son 3 casos descartados. Ya no me suma a los casos de notificación, porque esta notificación, señores, de enfermedades no solamente es a nivel del Perú, sino lo va a tener la OMS.
Va a decir, mira lo que está pasando en Perú, así como los datos que ustedes están reportando de México o de Argentina que hemos visto hoy día, ¿no? Entonces ya saben para qué sirve el caso descartado. Entonces, estas enfermedades, señores, deben notificarse, ya sea una notificación individual o una notificación consolidada, que son herramientas de epidemiología. Sobre todo hay que analizar esta información que nos están notificando a través de cuadros, gráficas y hacer una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mis boletines, mis salas situacionales y difundir la información que está pasando a través de los casos que tengo para que todas las demás regiones, países, pues puedan detectar y saber que yo estoy con este brote. Por lo tanto, cuando hablamos de herramientas epidemiológicas, tenemos que recalcar mucho de que estas herramientas se usan mucho para lo que es la colección, análisis e interpretación de datos. Por lo tanto, el NOTI es un software en los cuales nos vamos a basar sobre estos protocolos de vigilancia, las fichas epidemiológicas y el software de NOTI para tener pues toda la información que vamos a dar a conocer a nivel de la parte del MINSA. Nos valemos de protocolos de vigilancia epidemiológica porque son esas fichas de notificación, las clínicas epidemiológicas en las cuales tenemos que tener una toma de decisiones obligatorias. Y estas fichas, sobre todo, nos van a dar a conocer los datos de la persona que está infectada, dónde vive, cómo fue, cuál fue su inicio, cuál fue su tiempo de incubación y sobre todo son instrumentos importantes para tener la información de estos casos o de estas enfermedades. De esta notificación, de acuerdo a la notificación, tenemos unas fichas que es fichas individuales. Estas fichas individuales que también que están indicadas por la Red Nacional de Epidemiología son eventos de sujetos de notificación y otras que son las fichas consolidadas que son pues de acuerdo a consolidadas enfermedades como infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas o en el caso de que tengamos una zona endémica, como ya tengo caso de leishmaniasis, pero no notifican uno, sino hacen una ficha consolidada. Y las fichas de investigación, ¿cuáles son estas fichas? Que vamos a tener para cada paciente, ya sea sospechoso o probable, en los cuales al final voy a hacer una nota, o si este caso sí es confirmado o este caso es descartado. Y el software es un software que ustedes me imagino que ya conocen todo software como estadística, en los cuales yo voy a incorporar todos los datos que tengo y al final me va a dar estos datos que son pues para ver cómo están dando la morbilidad y especialmente cuál es la población que está siendo más afectada. Me va a dar mis cuadros epidemiológicos, me va a dar mis curvas epidemiológicas y me va a decir cómo está yendo la enfermedad. Las enfermedades de notificación epidemiológicas inmediatas que tengo que identificar inmediatamente son las inmunoprevenibles. Por eso que ustedes me dirán, pero doctora, ¿para qué nos hace vacunas? Porque es importante la vacunación, porque con ello se está evitando que se propaguen o aparezcan pues estas enfermedades, como son difteria, poliomielitis, sarampión, tétanos neonatal, hepatitis B, rubiola, fiebre amarilla, y también tenemos enfermedades que son metancénicas. Tengo que notificar el dengue, malaria, por falciparum, el tifus exantemático, y zoonosis, especialmente. ¿Qué enfermedad sería? A ver, jóvenes. ¿Qué enfermedad en zoonosis tengo que notificar en forma rápida, oportuna? Yanela Pereira. Yanela. En zoonosis, ¿qué enfermedad tengo que notificar oportunamente, rápido? Porque es notificación inmediata. A ver, Yanela. A ver, Franklin Pérez, ¿qué me dice? Franklin.
En zoonosis hemos hecho eso, ¿no? Hemos mencionado, hemos hablado sobre esa enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que tengo que notificar rápidamente? Bueno, a ver, alguien levantó ¿Aló, su doctora? manito. ¿Quién levantó su manito? A ver, Judy. Doctor, A ver, Franklin, dígame usted. con respecto a lo que es la zoonosis, ¿no? Este, bueno, son enfermedades, pues, No, Leo, ¿qué enfermedad es transmitidas. que tengo que notificar rápidamente? Por ejemplo, la rabia, Ya, la rabia. Ese es. la, Muy bien, Transmisibles. gracias. la influenza, La rabia, influenza. Hablemos de bueno, la rabia. rabia, Influenza, sí, rabia, no. doctor. Rabia humana y peste. Muy bien, voy a quitarle la Ujú. Franklin Pérez y respondí. Ya. La- No, como es la rabia, la peste y otras enfermedades transmisibles que tenemos que notificar si tenemos un caso de cólera, ¿no? O meningitis meningocócica. Acuérdense, pues pregunta examen. Pero también tenemos enfermedades de notificación semanal, como son pues ciertas enfermedades que hay por regiones. Por ejemplo, hemos visto que en la región de Cerro de Pasco vamos a tener Bartonella, enfermedad a lo mejor en la Sierra Central vamos a tener leishmaniasis, al sur vamos a tener tripafosoniasis, y tenemos que notificar también otros eventos de salud pública, que serían brotes, desastre natural, episodias, entre otros. Para ello, señores, existe pues normas en las cuales están establecidas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en las cuales se tiene que trabajar todos juntos como Ministerio de Salud y con otros países vecinos a hacer convenios binacionales, ¿no? En los cuales tengo que vigilar qué pasa en nuestras fronteras, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras fronteras para vigilar cómo están las enfermedades? Porque es un problema en salud pública. Lamentablemente las personas entran, ingresan a un país, salen, pero ¿qué está pasando con otras partes de las fronteras? No sabemos qué enfermedades. Cuando viaja una persona, viaja también con su enfermedad. Por eso hay una transmisión rápida de enfermedades. Entonces, es una responsabilidad mundial de la OMS en las cuales pues, queremos que no tengamos pues un brote epidemiológico tan fuerte que pase fronteras y se convierte en una pandemia. Según los artículos de la Constitución de la OMS, si ustedes lo han visto, que recién ahora, este 27 de mayo, se han reunido en Ginebra, su compañero lo ha mencionado, para dar un refuerzo, cómo estamos con este reglamento sanitario internacional, en las cuales queremos mejorarlo y ver cómo responder frente a enfermedades nuevas, como fue el caso que tuvimos de COVID. Así también hay enfermedades que tenemos que notificar en forma inmediata, como son la fiebre amarilla, peste y cólera, ¿no? Sin reflejar, pues, el caso que hemos tenido de la viruela, pero sí al ser la notificación de viruela sísmica. Entonces, este reglamento sanitario internacional que data de 2005, eso lo han hecho a través de las naciones miembros de la OMS, en las cuales se han reunido para una respuesta de intervención de prevención o una respuesta oportuna frente a cualquier problema de salud pública que amenace enfermedades que van a pasar fronteras, ¿no? Y que es importante que se detecte, se controle y tenemos que evitar, ¿no? Que estas enfermedades se propaguen en nuestros países. Es lo que se quiere con este reglamento sanitario internacional, que lo están viendo inclusive aún, ¿no? En esta reunión a nivel de todos los países que integran la OMS. Entonces, este reglamento internacional quiere implementar un sistema de vigilancia a nivel de fronteras, ¿no? Que me parece muy bien. Tenemos que manejar las salas de situación en cada frontera, especialmente enfatizar las enfermedades emergentes y reemergentes, ver la revisión, la actualización de este reglamento, tal como lo están haciendo, y estandarizar las mejores normas de procedimientos y vigilancia epidemiológica. No solamente vamos a ver las fronteras a nivel de la parte aérea, sino la parte acuática y la parte terrestre, ¿no? Nuestro Perú es muy grande.
¿Estaremos vigilando la parte del oriente o no? ¿No? Entonces, hay que estar vigilando ello. Y para ello tenemos por ejemplo, recién está entrando Rodríguez Cano. ¿Qué hora es? Para decir a nuestra delegada, 9:22. Rodríguez Cano avanza, ¿ya? Entonces llamamos a qué es EPS-2. EPS-2 se define entre el Reglamento Sanitario Internacional como un evento extraordinario que constituye un riesgo en salud pública, porque es una propagación de enfermedad rapidísima y tenemos que tener una respuesta internacional. Generalmente cuando hablamos de EPS-2, estamos hablando de enfermedades que pasan fronteras y tenemos que intervenirlas inmediatamente, ¿no? Especialmente si padecen fronteras como el H1N1, como fue el polivirus salvaje, como fue el virus del ébola, también como se inició lo que fue el virus del Zika, la epidemia que hemos tenido de ébola en 2019, la pandemia del COVID, SARS en 2019, hemos tenido la viruela del mono, o qué otra enfermedad estaremos vigilando y será un problema grande de salud pública. Dentro de los eventos de notificación, tenemos que, dentro del reglamento, dice que hay que notificar inmediatamente a enfermedades de objeto de cuarentena, como es peste, cólera y fiebre amarilla. Y según lo que es vigilada por la OMS, pues se tiene que ver lo que es el tifus, la fiebre recurrente, la polio, paludismo e influenza. También hay que hacer una enfermedad de notificación clase 2, aquellas que exigen pues una respuesta inmediata, pero es una notificación individual como es tifoidea y difteria, que hay que notificar inmediatamente, y en medios más asequibles como son la brucelosis y la lepra. La clasificación clase 3 tenemos lo que es el tifus de maleza, fiebre hemorrágica y también de otros casos como son Bartonella, coccidiomicosis, ¿no? Y así sucesivamente. Clase 4, cuando hacemos una notificación obligatoria de epidemias que no exige una información individual porque sería mucho, cuando hay una intoxicación por estafilococo, ¿no? O una queratoconjuntivitis por un adenovirus. Y clase 5, cuando son enfermedades cuya notificación por lo general no se considera casi justificada, ¿no? Como son enfermedades que son de resfrío común. Entre los daños de notificación de vigilancia epidemiológica tenemos que notificar, pues, todas las enfermedades que hemos estudiado, señores. Patonela, difteria, carbunco, peste, rubiola. Y todas ellas, la gran mayoría, son inmunoprevenibles, excepto algunas, ¿no? Y las enfermedades que dice reglamento sanitario, acuérdense que tenemos que notificar en forma individual y oportuna los casos de cólera, peste y fiebre amarilla. Y las inmunoprevenibles como son tétanos, difteria, polio, tosferina, sarampión, rubiola y hepatitis B. No se olviden tampoco que hay que notificar las enfermedades metancénicas como el tifus, bartonella, dengue, leishmaniasis, chaga, malaria y enfermedades zoonóticas, ¿no? Tampoco se olviden como es el antrax y la rabia. Y enfermedades de transmisión sexual también se notifica que son los VIH. Y enfermedades de sífilis congénita y rubiola congénita. Hay enfermedades infecciosas también del sistema nervioso central, como son la meningitis. Y enfermedades de animales ponzoñosos, como son accidentes zoofílicos. Y enfermedades de importancia salud pública cuando hay fallecimientos, ya sea de muerte materna, directa o indirecta, cuando hay eventos de SAVIS, gestantes vacunadas inadaptativamente, gestantes vacunadas que realmente no han mencionado en ese momento que estoy embarazada y por lo tanto no se puede vacunar no se puede inmunizar para ciertas enfermedades, notificar lo que es accidentes de tránsito, muerte perinatal o muerte infantil. De estas enfermedades
Sujetas a notificación consolidadas como 2 están las diarreas. Acuérdense que son diarreas. Tengo que hacer una notificación consolidada porque no voy a notificar de persona a persona. Hago una notificación en grupo. Cuando hay diarrea acuosa, disentérica, infecciones respiratorias, acuérdense, ¿no? Cuando está el asma, síndrome obstructivo bronquial o malaria por Plasmodium vivax, así como Chagas, y sobre todo lo último que hemos tenido, el COVID, ¿no? El COVID que sí es una notificación, que sí lo hemos hecho, ya sea si este es un COVID confirmado, probable o descartado. Tenemos también enfermedades que son transmitidas por vectores como dengue y notificación mensual que se hace por VIH-Sida, accidentes de tránsito, infecciones intrahospitalarias y cáncer. También se notifican, señores. Cuando hacemos esa notificación debido a este aumento de casos y vemos que realmente estos casos la incidencia acumulada está creciendo cada vez más, entonces hacemos lo que son las alertas epidemiológicas, que ustedes les he dado varias alertas, en las cuales ustedes han leído, han expuesto y son producto de que van a ser incorporadas en el examen práctico. Entonces, estas alertas epidemiológicas, ¿qué hacen? Es informar, ¿no? Informar a la parte de salud pública lo que está sucediendo. Estamos alerta. ¿Qué te dice? Que estamos cerca a una ocurrencia de un evento adverso en salud pública. Y para ello tenemos que estar actualizados y una alerta siempre nos va a hablar de una sospecha, de un riesgo potencial en los cuales se tiene que tomar las mejores medidas para actuar en forma rápida frente a esta presunta aparición de enfermedades que está presentándose en nuestra población. Las alertas epidemiológicas, acuérdense que es un documento que se da bajo una situación que implica un riesgo potencial de una enfermedad. No hemos tenido alertas de qué? Alertas de dengue, hemos tenido alertas de problemas por temperaturas altas, por deshidrataciones, ¿no? En los cuales el objetivo de la alerta es, como su nombre lo dice, alertar a la población en forma de tener las mejores medidas para poder tener una detención o cortar la cadena epidemiológica o estar oportunamente pues protegido frente a esta enfermedad. Las alertas epidemiológicas que ustedes la ven cuando entran a la página de la DG, ahí tienen alertas, hemos visto alertas en Moquegua, porque se tenía un riesgo de un derrame por hidrocarburos, hemos tenido alertas a nivel nacional, porque hemos tenido ya intensificando lo que son los casos de dengue, hemos tenido alerta también por incremento de infecciones respiratorias agudas, más que todo por la influenza y así otras alertas. Entonces, eso está dentro de lo que es problemas de epidemiología. Acá tienen las alertas, ya sea alertas de riesgo por hidrocarburos o por tener casos de rabia. Entonces, una alerta, señores, está definida más que todo como una situación de sospecha de riesgo para un desarrollo de un evento adverso en lo que es mi población. Hemos tenido alertas sobre el caso de COVID, ¿no? Que ya saben que creo que lo han vivido y creo que son expertos. Y para hablar de un caso de COVID descartado, se supone que salen negativas las pruebas rápidas de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Nunca se olviden que siempre se tiene que hablar de la prueba rápida para poder descartar o confirmar casos de dengue y confirmarlos específicamente con el PCR a tiempo real. Acuérdense que siempre hay que sacar la prueba de antígeno, ¿no? A través de un hisopado nasal. Y las características principales del COVID, ya saben que es la incubación, el rango promedio de la enfermedad, y acá tienen la ficha epidemiológica del COVID. No se olviden que también hemos tenido la viruela del mono, que hemos visto casos sospechosos cuando hay fiebre aguda, dolor lumbar, mialgias y sobre todo no fiebre. Caso probable cuando aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿no?
ya tenemos un nexo epidemiológico, aunque no esté confirmado, pero ya sería otro caso confirmado. Y caso confirmado es cuando ya es pues compatible con las pruebas de laboratorio, ¿no? Y sobre todo cuando hemos tenido casos de viruela, que los hemos tenido acá en Lima, hay que hacer el diagnóstico diferencial de sífilis, varicelas, más que todo herpes o rubiola. Ahí están las fichas epidemiológicas. Y muy bien, señores, está para la próxima clase, que es enfermedades. Yo no voy a hablar de enfermedades transmisibles porque estas se transmiten, son enfermedades infectocontagiosas, inmunoprevenibles. Vamos a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? Señoritas. Aún no. Aún no. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a pasar a la asistencia, señoritas. Señores, Acuña, Acuña presente, doctora. Altatorre, Altatorre presente, doctora. muchas gracias. Álvarez, Álvarez presente, doctora. Asensios, Asencios presente, buenos días. buenos días, señorita. Atencio, Atencio presente, doctora, buenos días. buenos días. Aymerish, Valdión, Valdión presente, doctora. Buenos días. buenos días. Bendezú, Bendición presente, doctora, buenos días. buenos días. Pernaola, Bernara presente, doctora. Buenos días. buenos días. Bustamante, Bustamante presente, doctora. Caballero, Caballero presente, doctora. Cáceres, Cáceres presente, doctora, buenos días. buenos días. Cano, Cano presente, doctora. Buenos días. Cárdenas, Cárdenas presente, doctora. Buenos días. buenos días, señorita. Castillo, Castillo Mayuri, presente, doctora. Castillo Altamirano presente, doctora. Castillo, Lady, Castillo Lady presente, doctora. gracias. Castro, Flores, Castro Flores presente, doctora. Castro Vargas, Castro Vargas presente, doctora. Chagua, Chagua presente, doctora. Chávez, Chávez Ponce presente, doctora. Buenos días. buenos días. Choque Guamaní, Condori, Condori presente, doctora. Curitomay, Puritomay presente, doctora. Buenos días. Delgado, Delgado presente, doctora, buenos Farfán, días. Farfán presente, doctora. Buenos días. Farfán, ¿por qué no contestó, señorita? Es una pregunta, a veces hay que contestar, decir desconozco, no sé, porque para mí él iba a poner como injustificada. Muy bien. Flores Guillén. Flores Guillén. Bueno, ayer lo vimos en práctica, que estaba muy agripado y estaba pésimo. Flores Huerta. Flores Huerta presente, doctora. González. González presente, doctora. González Vázquez. González presente, doctora. Higuera. Greda presente, doctora. Izaguirre. Presente, doctora. Kreshman. Sí, está casi. La Rosa también. Lenzi. Macote. Presente, doctora. Macote. Magallanes. Magallanes presente, doctora.
Malca, Marca presente, doctora. Maldonado, Maldonado presente, doctora. Mamani, Mamani presente. Marchán, Marchán presente, doctora. Marure, Marura presente. Matos, Matos presente. Mendieta, Mendoza, Mendoza Arenas presente. Mendoza Arias, Mendoza ya es presente, doctora. Mendoza Chipana, Mendoza Falconi, Mendoza Emira, Merino, Mesa, Mesa presente, doctora. gracias. Mesa Jimena, Mesa Jiménez presente, doctora. Mesa Grace, Molina, Molina presente, doctor. Muñoz, Muñoz presente. Buenos días. buenos días. Ñaupa, Olarte, Presente, doctora. Orozco, Pacheco, sí Chico estuvo, presente, doctora. sí estuvo, sí estuvo. Panduro, Pereira, Pereira presente, doctora. Pérez, Pérez presente, doctora. ya. Pizarro, Portillo, Rabanal, Presente, doctora. Buenos días. Rafael, buenos días. Rafael presente, Ramírez, Peceros, doctora. Ramírez, Ramos, Ramos presente, doctora. Riveros, Riveros presente, doctora. Rodríguez, Rodríguez Amira, Presente, doctora. Rojas, Rojas presente, doctora. Buenos días. Romero, Romero presente. Sánchez, Socla. ¿Qué ha pasado, compañera? doctora. Sotomayor, Sotomayor presente, doctora. Socla, Sopla presente, doctora. Terullino, Presente, doctora. Terullino, Presente, doctora. Tipula, Torres, Presente, doctora. Torres Gabriel, Urbano, Vargas, Presente, doctora. Vázquez, Judy, Vázquez, Valeria, ya está. Vilches, Villacorta, Villacorta presente, doctora. Vizcarro, Yarasca, si estuvo. Yucra, Presente. Yucra, Zúñiga. Disculpe, doctora. Dígame, señor. Ñaupa presente, perdón. No puede activar el micrófono cuando ¿Cuál me llama. dijo? Ñaupa. Doctora Pizarro presente, disculpe si he estado en la clase. ¿Y qué pasó? No funcionaba, tengo un problema con el internet. Doctora Sánchez, yo sí le dije, pero me puso falta. Muy bien. Sí, Sánchez. Gracias. Muy bien, señores, señoritas, muchas gracias.
Señorita delegada, está viendo ahí todo muy bien. Muchas gracias y espero que estudien para su examen. ¿Ya? Gracias, doctora.